la IPS primaria, donde realizan unos paraclínicos. Estos fueron reportados como normales en la historia y dan egreso con manejo sintomático, según refiere la madre, inicialmente con mejoría parcial de la sintomatología, pero 2 o 3 semanas posteriores reinicia con los episodios eméticos postprandiales que fueron aumentando en frecuencia hasta que finalmente obliga a consultar a nuestra institución, a la Clínica Club Noel. Cabe resaltar que la mamá es enfática que no presentó ningún otro síntoma adicional a los episodios eméticos. Como antecedentes perinatales, tenemos que fue un embarazo una madre de 39 años, la cual inició los controles a las 16 semanas y realizó un total de 4 controles, donde dentro de los paraclínicos realizados durante el periodo gestacional, cabe resaltar la presencia de un IgM para toxoplasma en julio que fue indeterminado y en octubre del 2020 negativo, y el resto de exámenes para Storch fueron negativos, un tamizaje para Streptococcus agalacti negativo, y un parto que fue institucionalizado a las 39 semanas, que fue por cesárea debido a una distosia mecánica, con un fruto que se obtuvo un peso de 2.395 gramos, una talla de 45 centímetros, un perímetro cefálico de 33 centímetros y la presencia de varias alteraciones morfológicas que fueron necesarias llevarlas a una hospitalización durante su periodo neonatal. Allí pues para buscar posibles causas de su dismorfismo y por el antecedente ginecológico de ese toxoplasma que quedó no muy claro, se encuentra dentro de la historia que la paciente le hacen unos estudios serológicos con la presencia en el periodo perinatal de una IgG en 3024 y una IgM en 0.26. Con esto deciden llevar una punción lumbar el día 14 de noviembre, la cual se encuentra en parámetros de normalidad, y una PCR para toxoplasma negativa en líquido cefalorraquídeo, con una tomografía de cráneo simple que reporta unas calcificaciones puntiformes a nivel del tallo y una dilatación asimétrica a nivel ventricular. Con estos hallazgos fue valorado por el infectólogo, quien considera necesario inicio de manejo con trimmetoprim sulfa y un seguimiento serológico por la consulta externa. Durante esta misma hospitalización es valorado por neurología pediátrica, quien hace una anotación importante donde considera que esta condición sindrómica, probablemente genética, se explica por la presencia de una polineuropatía de los pares sexto y séptimo con unas calcificaciones periventriculares que no deben confundirse como secuelas de la infección perinatal. Adicionalmente, dentro de los hallazgos clínicos, posteriormente vamos a revisar, la paciente tiene un talopie bilateral, por ende es valorado por ortopedia, quien indica un método Ponseti para manejo y seguimiento por la consulta externa. Es valorada por fonoaudiología, quien encuentra un reflejo de succión ausente, que requiere una vía alterna de alimentación y considera necesaria la realización de unas radiografías de vías digestivas que fueron reportadas como normales y una ecografía abdominal. Con esto lleva una gastrostomía el 26 de noviembre, informada sin complicaciones posteriores al procedimiento. También realizaron un ecocardiograma reportado normal y una broncoscopia también sin ninguna alteración. Ya después del egreso hospitalario en el periodo neonatal, aclarando pues las posibles causas sindrómicas de su dismorfismo, realizaron un seguimiento ambulatorio en donde institucionalmente le solicitaron un cariotipo, pero el resultado salió pues ya en el estado ambulatorio, donde reportaron un perfil de 46XX sin alteraciones numéricas ni estructurales en su cariotipo, donde es ingresada en febrero porque presentó una ruptura de la sonda de gastrostomía y la madre decidió iniciar la vía oral. En la institución considera pues que la paciente es beneficiaria de nuevamente colocarle su gastrostomía y se lleva a cabo en esta hospitalización. Luego de darle egreso después del cambio de la gastrostomía, ambulatoriamente la de infectología, quien con el control serológico, con una IgG en 160 y una IgM en 0.18, considera que no tiene una toxoplasmosis congénita y suspende el manejo con trimmetoprim sulfa. También se realizan unos potenciales evocados visuales, debido a que una alteración importante fueron a nivel visual, donde documentan que no fija, no sigue, no tiene un reflejo vestíbulo ocular, donde hay un reflejo oculocefálico ausente, una tonometría normal y que la alteración de la respuesta bilateral puede ser por inmadurez, donde genética considera que este cuadro que presenta la paciente puede ser una secuencia oromandibular miembro que incluye el síndrome de Mobius, que es un evento disruptivo que podría estar en relación a una toxoplasmosis congénita,
pero dadas las múltiples alteraciones a nivel físico, considera necesario la realización de un array para descartar microdeleciones o microduplicaciones. Y posteriormente, cabe resaltar que durante todo este periodo la paciente estuvo en varias valoraciones por el programa Canguro de la institución donde el cual fue atendido su parto, y en ello siempre se vio unas dificultades con respecto a la administración de los alimentos, con dificultades en la gastrostomía, con alteraciones, dificultades en la ganancia de peso, y en abril ocurre una caída accidental de la gastrostomía, la cual no pudo ser reintervenida debido a problemas de orden público, ya que por este tiempo estábamos en todo el proceso de la pandemia y no pudo trasladarse desde la zona de Jumbo hasta alguna institución, donde la institución inicialmente se estaba tratando. Debido a esto, la mamá decide iniciarle tolerancia a la vía oral y según refiere ella, con adecuada tolerancia, pero como podemos ver, esto fue el 25 de junio y la paciente comienza con la sintomatología empezando el mes de julio. Adicionalmente, como antecedentes personal, la paciente manejó con domperidona, con de antecedente quirúrgico su gastrostomía, con una vacunación que está completa para la edad al momento del ingreso a los 9 meses a la institución Club Noel, donde no tiene antecedentes alérgicos, y a nivel familiar comprende una familia nuclear con una madre de 39 años, un padre de 51, dos hermanas, una de ellas con epilepsia en la infancia que no recibía tratamiento actual. Dentro del examen físico, la paciente con unos signos vitales como podemos ver, taquicárdica, 140 latidos por minuto, afebril, saturando normal aire ambiente, con un peso al ingreso de 4.900 gramos, para este entonces 9 meses, recordar que fue la fecha de ingreso de nuestra paciente, una talla de 64 centímetros y catalogada en ese momento por el servicio de urgencias con una desnutrición tanto aguda como crónica, un global, perdón, con un retraso también en la talla. Un perímetro cefálico de 41 centímetros que nos da para menos 2 desviaciones estándar, considerándose microcefalia y poniéndole en riesgo en el neurodesarrollo. Un sistema nervioso central donde se ve alerta con una diplejía del sexto y el séptimo par, un estrabismo convergente bilateral, donde no tenía control cefálico ni troncular, solo daba rolos, no tenía sonrisa social, había una hipotonía que era más pronunciada en los miembros inferiores. Son las tablas de las cuales podemos ver que todas están por debajo de las desviaciones estándar esperadas para la edad. Continuando con el examen físico, unos rasgos disomórficos, una retrognatia, conjuntivas pálidas y secas, unas orejas de implantación baja sobreplegadas, una boca en tienda de campaña, una cicatriz en mesogastrio donde se encontraba la gastrostomía y unas extremidades con un pie equinovaro bilateral, una clinodactilia del quinto dedo mano bilateral, y el pie luneoangioma en tórax clavicular derecho asociado a un catéter central durante el periodo neonatal. Como podemos ver en las imágenes de la paciente, en la imagen de la izquierda, un talopie varo bilateral que no ha sido intervenido por ninguno de los métodos convencionales ni quirúrgicos, y en la imagen de la derecha donde podemos ver un estrabismo convergente debido a una parálisis del abducens del sexto par. En estas dos imágenes, la de la izquierda donde podemos observar, se pueden ver la mejilla derecha un poco hipotónica, dado su posición, y esta en decúbito lateral izquierdo, donde no se ven marcadas las cisuras a nivel suprabucales, una pérdida de la línea nasogeniana, que nos da pues una parálisis del séptimo par. Y en la imagen de la derecha podemos observar una boca en tienda de campaña con una pabellón auricular que está por debajo de la línea de implantación y unas orejas sobreplegadas. Y si logran observar un poquito en la parte clavicular, el hemangioma que mencionábamos asociado al implante del catéter. Durante la hospitalización fue evaluado por diferentes grupos, dentro de ellos tener en cuenta que posterior al ingreso se documenta una glucometría en low por una paciente que estaba despierta e hipoactiva al momento, pero según la madre era su estado habitual, que por no tener historias de hipoglicemia solicitan toma de muestra crítica, realizan un bolo de estroza y mantenimiento con flujo metabólico y glucometría. Y solicitan valoración por endocrinología. Es valorada por el servicio de nutrición, quien encuentra una paciente con 4.710 gramos y una talla de 64 centímetros, con una alteración en el peso talla de menos 4 desviaciones estándar por una desnutrición aguda severa, en peso de edad menos 4 desviaciones estándar por una desnutrición global severa y un retraso también en la talla por una tabla de menos 2 desviaciones estándar a nivel de talla edad, con una pérdida de 600 gramos en mes y medio,
dado que la última valoración ambulatoria tenía un peso de 5,3 kilos, lo que le confiere un alto riesgo nutricional, y decía el servicio iniciar un esquema de recuperación con una fórmula polimérica por sonda nasogástrica con un aporte inicial de 100 calorías por kilo día. Por su hipoglicemia es valorada por endocrinología. Ellos consideran que la paciente por su emesis, su antecedente de que es un recién nacido de término pequeño para la gestacional, un trastorno de deglución con una glucometría baja, con un cortisol normal e insulinemia suprimida, considera que la hipoglicemia es secundaria a un déficit debido a unas reservas que estaban deficitarias asociadas a su desnutrición crónica. Adicionalmente es valorado por el Servicio de Gastroenterología Pediátrica, que considera que es una paciente con una desnutrición aguda y global severa, con un retraso en la talla, con necesidad de un método definitivo de alimentación, pero que la madre es enfática en que la gastrostomía previamente tuvo muchas dificultades, que no se pudo utilizar adecuadamente y que generaban dolor en la paciente. Debido a esto, considera la gastroenterología necesario realizar estudios para poder definir si necesitaba o no la reconstrucción de la gastrostomía, y adicional al manejo indicado por nutrición, inicia complementos multivitamínicos y que requiere su administración nutricional a través de una sonda nasoyeyunal de larga permanencia. Importante que la valoración de fonoaudiología encuentra que se observa abundantes derrame de líquidos. Por lo anterior sospecha un trastorno de glutorio, siendo candidata a varios estudios, dentro de ellos una sinodioglución, para poder definir pues la necesidad o no del nuevo implante de la gastrostomía. Solicitan valoración por ortopedia, por su talopía bilateral. Ellos pues consideran que es una paciente que requiere inicio del método Ponseti. Esto se puede hacer de manera ambulatoria lo más pronto posible, y dejaron unas órdenes para hacer el seguimiento. Y por su diplejía facial solicitan valoración de neurología pediátrica, quien considera que el paciente pues tiene un síndrome de Moebius. Cabe resaltar que durante la historia clínica siempre ponían el diagnóstico como interrogado, y en algunas partes se encontraba reportado como descartado por la madre. Y en neurología pediátrica considera que la paciente presenta un compromiso motor de otros pares aparte del facial, lo que está asociado a un pie equinovaro, que es muy frecuente en el síndrome de Moebius, y considera necesario la realización de una tomografía en búsqueda de calcificaciones, ya que estos son los hallazgos más comunes en este síndrome. Y adicionalmente, pues complementa estudios serológicos para citomegalovirus, Epstein-Barr y Toxoplasma. La paciente le realiza esta tomografía, donde reporta una línea media central con un sistema ventricular supratentorial moderadamente dilatado, asociado a unas prominencias en los surcos cerebrales y unas calcificaciones a nivel póntico-mesencefálicas, estas muy características del síndrome de Moebius. Podemos ver un corte sagital, donde en el tallo donde está resaltado vemos las calcificaciones en el lugar póntico-mesencefálico, los mismos hallazgos ya en un corte coronal, y por último un corte donde se puede ver a nivel de la protuberancia las iguales calcificaciones. Con este resultado es revalorado por neurología, quien confirma el diagnóstico tanto por clínica como imágenes que la paciente tiene un síndrome de Moebius, y que las serologías para citomegalovirus, Epstein-Barr y Toxoplasma salieron negativos, y esto pues asociado al antecedente previo de la paciente que tenía sospecha de toxoplasmosis, pues nos confirma nada más que la paciente afortunadamente no tiene este cuadro. Por neurológica consideran que no requiere más estudios adicionales y da alta por la especialidad, seguimiento por la consulta externa. Y cabe resaltar los hallazgos iniciales que encontró nutrición al momento del ingreso y los seguimientos que se hicieron de manera hospitalaria, donde vemos que a pesar de que estuvo cerca de 15 días, cerca de 20 días en el hospitalario, la paciente pues no obtuvo mayores ganancias de peso, lo cual es importante dentro del papel, como digamos, inicial del papel del pediatra, que este tipo de pacientes requiere, dado sus múltiples comorbilidades, un seguimiento importante, un seguimiento riguroso para poder garantizar que todas las condiciones se estén dando de manera satisfactoria y podamos tener mejores pronósticos en los pacientes. Por último, la paciente desafortunadamente tiene que egresar de nuestra institución debido a que hubo un problema con la realización de la sinodioglución, y esta fue llevada a cabo en otra IPS, donde continuaron con el tratamiento y el seguimiento de la paciente. Esta es la presentación del caso. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto a la presentación, a la información del paciente.
Bueno, entonces, ya entrados en materia, entonces el síndrome de Mobius o secuencia de Mobius es una enfermedad congénita rara, donde se debe a una parálisis que es no progresiva, que puede ser uni o bilateral del séptimo par, que se puede acompañar de otras lesiones en los nervios craneales, donde la mayoría de las veces vamos a tener compromiso del nervio abducens, que la semiología es variada, tienen varias alteraciones, desde unos hallazgos muy leves, como puede ser solo la parálisis del séptimo y del sexto par, hasta otros hallazgos clínicos que veremos posteriormente, donde en las últimas revisiones de la literatura ya se habla de secuencia debido a que este es un término que acopla mejor que el síndrome, debido a que esto se debe a una serie de eventos secundarios a una agresión durante el desarrollo embrionario, donde esta enfermedad es causada por una alteración a nivel del romboencéfalo. Recordemos que esa es una estructura primitiva donde se va a desencadenar después la protuberancia, el mesencéfalo y el bulbo, donde hay una genesia del abducens y el nervio facial y donde tenemos una etiología multifactorial. Esta enfermedad pertenece al síndrome de hipogénesis oromandibular extremidad, donde hay otra serie de enfermedades como el síndrome de Pierre-Robin, y que este síndrome se caracteriza por diferentes grados de compromiso de los nervios craneales, que puede estar acompañado de anomalías tanto craneofaciales como de extremidades. Un poco de historia, tenemos al doctor von Grief, oftalmólogo alemán, quien hace las primeras descripciones en 1880, perdón. Posteriormente, los doctores Hermann y Creswell en 1881 y 1882 hacen algunas referencias sobre pacientes con diplejía, pero es el doctor Paul Julius Mobius en 1888 que con un estudio de 43 casos de parálisis facial congénita logra agrupar estos pacientes en parálisis del séptimo y del sexto par en una sola entidad heterogénea y publica sus resultados cerca de 1892. Posteriormente, en los estudios adicionales, el doctor Taufi y colaboradores en 1974, a través de 15 casos que hace hallazgos histopatológicos, puede clasificar esta enfermedad según los hallazgos en 4 tipos. El primer grupo, donde se encuentra una hipoplasia de los núcleos de los nervios craneales que son secundarios a un mal desarrollo rombomérico congénito. El grupo 2, que hay una pérdida y degeneración neuronal posterior a un defecto en el nervio facial. El grupo 3, donde hay una disminución, una degeneración y una necrosis focal con gliosis y calcificación neuronal en los núcleos del tallo por insuficiencia vascular o infección. Y el grupo 4, que se debe a cambios miopáticos primarios, donde no hay lesiones primarias a nivel de los núcleos. Dentro de la epidemiología tenemos que es una enfermedad, como decíamos inicialmente, muy rara, con solo una incidencia de 1 en 50.000, en algunos reportes de 1 en 20.000 y 1 en 30.000, dependiendo de los textos revisados, donde no hay una predisposición, una facilidad por alguno de los sexos, donde hay una prevalencia estimada de 1 en 250.000 nacidos vivos, donde cerca del 15% se asocian a otros síndromes y donde en la literatura se han reportado alrededor de 500 casos a nivel mundial. Dentro de la etiología, tener en cuenta que la causa todavía no está muy clara, que la mayoría de los casos son esporádicos y que se han descrito diferentes teorías, dentro de ellos una alteración a nivel mesodérmico y ectodérmico durante el desarrollo embrionario, una exposición fetal a ciertos tóxicos, unas alteraciones romboencefálicas vasculares, eventos isquémicos adquiridos durante el embarazo y factores genéticos, donde en este caso se han reportado casos familiares en cerca del 2% de todos los casos reportados a través de la literatura. Vemos que la etiología más aceptada se debe a que hay un trastorno circulatorio entre la quinta a octava semana de gestación, dentro de ellas pérdidas en la madre, sangrados, pueden facilitar estos trastornos circulatorios que me van a llevar un cambio en el flujo sanguíneo a nivel de la carótida. Y esto va a llevar un flujo retrógrado en la arteria basilar que me va a generar unos periodos de hipoxia, una insuficiencia arterial a nivel del tronco encefálico y en las extremidades que van a ayudar a una hipoplasia, a una no progresión de las estructuras y lesión de los tejidos con posteriores calcificaciones en alguno de los casos. Donde también hay asociación frecuente con inductores del aborto, tanto en Colombia como en Brasil se ha reportado una asociación importante. En este estudio que vemos en la parte inferior, el doctor Perdón informa una correlación de cerca del 40% de los casos con un uso de misoprostol durante el primer trimestre del embarazo.
Dentro de la teología genética, durante décadas se ha especulado el componente hereditario sumado a los hallazgos que veíamos en familiares de esta alteración, donde en la base de enfermedades raras encontramos que figura como una herencia mendeliana, donde se han encontrado unos locus por deleción a nivel del cromosoma 13 en el brazo largo, donde se han encontrado relaciones de herencia que pueden ser tanto autosómicas dominantes, recesivas y algunos casos ligados al X, donde tenemos una posible etiología cromosómica por alteración numérica y estructural, donde se han identificado diferentes losis, como son el MBS1, 2 y 3, el PGT, el GATA2 y el ER2. Teniendo en cuenta que estos no han podido determinarse como responsables directos de la lesión, ya que pues pacientes con alteraciones consecuencia de Mobius que no tienen alteraciones en estos losis. También hay una relación importante con mutaciones esporádicas a nivel de los genes OTSA1 y OTSB y el PLXND1 y el REBEL. Estos últimos dos asociados a varios hallazgos en modelos animales, pero que no ha podido considerarse completamente causante de la secuencia de Mobius. Dentro del diagnóstico es muy importante tener en cuenta que el diagnóstico de la secuencia de Mobius es eminentemente clínico. Los hallazgos imagenológicos solo nos ayudan a corroborar lo que ya encontramos, pero el diagnóstico es solo con lo que encontramos en el momento de recibir a nuestro paciente en el periodo neonatal. Teniendo en cuenta de que en el 2007 la conferencia de investigación de la Fundación del Síndrome de Mobius realizada en Bethesda definió esta secuencia como una debilidad facial congénita no progresiva con aducción limitada de uno o ambos ojos y que los criterios diagnósticos incluyen la parálisis facial que afecte al menos uno de los dos nervios, aunque generalmente están afectados los dos lados de la cara, donde haya una parálisis del movimiento lateral de los ojos debido a una lesión a nivel del sexto par craneal y a menor frecuencia compromiso de otros pares craneales como el quinto, octavo, noveno, 10, 11 y 12, donde después del sexto par craneal el hipogloso es el de mayor afectación con un cerca de un 70 o un 80% de los casos en la correlación. Dentro de la clínica debemos tener en cuenta que los hallazgos son diversos, que el trastorno es no progresivo y que la característica va a ser el compromiso del séptimo y del sexto par craneal, donde es imperativo el reconocimiento y el diagnóstico temprano, y este lo vamos a hacer en el periodo neonatal. Aquí traigo a colación un estudio realizado por el doctor Chris Bell en el 2018, donde hace una revisión sistemática de los diferentes casos reportados y logra obtener 449 casos en donde describe que todos ellos tenían parálisis del séptimo y del sexto par, que tenían un compromiso bilateral en cerca del 82.4%, con un compromiso del abducens que era cercano al 91.9%, donde se encuentra un tercio de alteraciones musculoesqueléticas, dentro de ellas la columna vertebral afectada en el 45% de los pacientes, donde las alteraciones en los miembros superiores están en un 62% y podemos encontrar braquidactilia, sindactilia, amputaciones congénitas, artroposis o hipoplasia. Teniendo en cuenta que nuestra paciente pues, no tenía estos hallazgos, pues tenía una clinodactilia del quinto de la mano bilateral. Y a nivel de los miembros inferiores, que es mucho más frecuente, dentro de ellos el talopié bilateral con un 50% de presencia en estos pacientes. Y asociaciones a otros síndromes, dentro de ellos el síndrome de Poland, que es la ausencia congénita del pectoral mayor, y principalmente esta asociación se ve en los pacientes de sexo masculino. Podemos encontrar otras asociaciones como el síndrome de Kalman o el hipopituitarismo asociado a esta enfermedad. Entonces, como veíamos inicialmente, el diagnóstico va a basarse en la clínica, por eso es muy importante determinar los patrones de alteración de la motilidad ocular, donde tenemos un patrón A que se reporta en el 41% de los casos, donde vamos a encontrar un defecto completo en los movimientos con ortotropia. Entonces, con respecto a la alteración del sexto par. Un patrón B donde vamos a encontrar una alteración del 50% de los casos, donde vamos a encontrar un estrabismo convergente de gran ángulo. Y por último, un patrón C de menor medida, 9% de los pacientes, donde se va a encontrar un estrabismo divergente con una ausencia en la convergencia y una desalineación vertical. Otros hallazgos que podemos encontrar en esta secuencia es un cierre incompleto de los párpados con una micrognatia, como tenía nuestra paciente, unos pliegues epicánticos, un puente nasal aplanado, un palandario o úvula hendida, unos defectos cardíacos y urinarios, y a ello pues debemos la importancia de realizar el ecocardiograma en ella que salió negativo, un hipogenitalismo, una lengua atrófica
una hipotonía, que también era característico de nuestra paciente. Y lo más importante dentro de los hallazgos, aparte de las lesiones a nivel del sexto y del séptimo par, es el retraso en el neurodesarrollo, que se encuentra hasta en un 70% de los pacientes. También hay asociaciones con la epilepsia, teniendo en cuenta que cada vez hay más casos asociados con ella, hasta un 25%, con alteraciones en las neuroimágenes, pero se ha considerado que más que una comorbilidad, que es más una comorbilidad que una secuela de la enfermedad. Este cuadro lo traigo con notación debido a que, como podemos ver, la parálisis congénita del nervio facial ni el nervio abducis va, junto a otras alteraciones, me va a traer una serie de síntomas y signos al examen físico que van a llevar a discapacidades tanto a nivel de la función de alimentación, en la función visual, en la función motora y en la función de comunicación, que lo que me va a generar son problemas a nivel cognitivos, sociales, emocionales y educativos que van a impactar de manera importante en nuestros pacientes. Dentro de los hallazgos neuroradiológicos se han reportado en resonancias enderezamiento del piso del cuarto ventrículo con ausencia del colículo medial a nivel de la protuberancia, lo que sugiere una hipoplasia de los núcleos sexto y séptimo par. Y también calcificaciones en el tronco cerebral secundario a un déficit vascular, como veíamos en nuestra paciente. Dentro de los diagnósticos diferenciales, básicamente son aquellos principalmente que se asocian como la característica principal de esta enfermedad es la parálisis del séptimo par, son aquellas alteraciones que me afecten el séptimo par. Dentro de ellas, la confusión más frecuente es con la parálisis facial congénita hereditaria, la cual solo afecta al nervio facial sin otras anomalías y se presenta principalmente en la infancia o en la adolescencia. Síndrome de Melkersson-Rosenthal, donde se presenta en la infancia o la adolescencia, y lo que va a presentar el paciente es una parálisis facial uni o bilateral, que va a ser de inicio súbito, va a acompañarse de edema facial, la lengua plegada o fisurada. Como podemos ver, esta no es una alteración que se encuentre desde el nacimiento. Y otras alteraciones, como puede ser la microsomía hemifacial, el traumatismo en el nacimiento por lesiones a nivel del nervio al momento del parto. Otros diagnósticos diferenciales que pueden resaltar son aquellos que también pueden afectar el séptimo par, como puede ser posterior a una otitis, a un herpes zosterótico, a una mastoiditis o una mononucleosis. Procesos a nivel de compromiso muscular, como puede ser la distrofia muscular, la atrofia medular espinal. Trastornos autoinmunitarios, donde podemos tener compromisos inflamatorios a nivel del nervio y afectando su función. Traumas cerebrales a nivel en el momento neonatal por partos instrumentalizados. Fractura de la base del cráneo, parálisis pseudobulbar, tumores y daños en el tronco encefálico. Es importante, dentro del tratamiento, es muy relevante, muy importante, que debe ser casi de la mano el momento del diagnóstico. Iniciarse al unísono y muy importante también la inclusión de todo su entorno familiar. Incluir la familia en el tratamiento del pronóstico es muy importante debido a que entre más temprano hagamos las intervenciones, menos va a ser el daño que se pueda hacer en los diferentes sistemas que puedan afectar al paciente. Donde vamos a tener que el abordaje es completamente multidisciplinario debido a las múltiples manifestaciones que tiene esta secuencia, donde debemos hacer un diagnóstico temprano para poder ofrecer un tratamiento oportuno que nos va a llevar a unos beneficios neurológicos. Y aquí cabe resaltar la plasticidad cerebral que tienen los pacientes pediátricos para poder mejorar el pronóstico, donde hay un adecuado desarrollo psicosocial si impactamos rápido en esas alteraciones neurológicas, y lo que vamos a buscar es una disminución en las secuelas funcionales y psicosociales. Como parte del tratamiento tenemos, muchos de estos van a ser enfocados a la parte quirúrgica. Vamos a tener procedimientos ortopédicos, vamos a tener procedimientos a nivel oral, pero dentro de los que más hacen énfasis en las revisiones es el manejo quirúrgico de la parálisis facial, donde lo que se va a realizar es una transferencia nerviosa y muscular de otra zona corporal, donde no hay una edad establecida, aunque se recomienda realizar a los 5 años, ya que hay una adecuada cooperación del paciente en el proceso de recuperación. Y la descripción quirúrgica más reciente es la realización de una transferencia microvascular del músculo gracilis con una neurotización de los nervios del músculo masseterino, donde va a generar la movilidad de esa implantación del músculo en la cara y podemos obtener pues algunos movimientos faciales que van a impactar sobre todo en la parte social y psicosocial del paciente.
Este esquema lo traemos a colación debido a que a través de las diferentes literaturas revisadas logramos, en compañía del doctor Londoño, poder hacer un esquema de cómo son las diferentes intervenciones dependiendo de la afectación que tengamos en el paciente. Entonces podemos ver que si hay una hiplejía del séptimo par, el tratamiento a la larga va a terminar siendo quirúrgico, que se va a realizar alrededor de los 4 o 5 años y va a ser pues la transferencia microvascular del músculo gráciles con la neurotización, donde los compromisos osteomusculares, como puede ser el talopié bilateral, alteraciones musculares o la columna vertebral, vamos a tener un gran apoyo por parte del equipo de ortopedia, fisiatría, terapia física, donde la diplejía por compromiso del sexto par, allí tendremos el apoyo de oftalmología ortóptica, tener en cuenta pues que por el compromiso en el orbicular del párpado, el paciente puede generar lesiones hacia el nivel de la córnea. Debido a ello es importante el sellado ocular nocturno y las lágrimas artificiales. En la patología oral vamos a tener por una hipotonía asociada a una mala oclusión, el paciente puede presentar cialorrea, limitación en la apertura oral y por la micrognatia asociada, aquí es importante la intervención por parte del equipo de odontopediatría, el rehabilitador oral y el ortodoncista para poder facilitar pues, esos procesos de adaptación y de terapia, donde el trastorno de eglusión asociado al compromiso del doceavo par, vamos a llevarnos de la mano el acompañamiento de fonoaudiología y obviamente del equipo de gastroenterología y nutrición para evitar el compromiso en el componente nutricional del paciente. Y por último, y no menos importante, el retraso en el desarrollo que se ha impactado por todas estas alteraciones del paciente y donde vamos a ir de la mano de los servicios tanto en neurología, fonoaudiología, fisioterapia y muy importante el servicio de psicología para que nos apoyen en todo este proceso de recuperación de las diferentes lesiones que tiene el paciente. Como pueden ver, muchos de los componentes del tratamiento van enfocados también en la parte quirúrgica y es a ello donde también tenemos que tener una comunicación importante con el equipo de anestesia, ya que estos pacientes son una vía aérea difícil y debemos preverlo antes de cualquier procedimiento quirúrgico para disminuir el riesgo de complicaciones secundarias a cualquiera de los procedimientos que sean llevados a cabo. Ahora vamos a hablar un poco del pronóstico, tener en cuenta pues que como la secuencia de Mobius es una enfermedad con múltiples síntomas y múltiples hallazgos que no siempre son relacionados uno con el otro y que no siempre vamos a encontrar igual grado de compromiso, el pronóstico va a ser variable, donde va a depender principalmente de los pares que estén implicados y el cuadro polimalformativo, donde usualmente va a ser bueno si solo tenemos compromiso facial o compromiso oculomotor, y donde la corrección del estrabismo va a ser necesaria en casi todos los casos. Y aquí cabe resaltar que el pronóstico va a estar muy determinado por la detección precoz, llevándome esto a un programa de atención temprana que pueda disminuir la afectación a largo plazo. Por último, unas conclusiones. Tener en cuenta que esto es una enfermedad rara, que tiene un espectro muy variable, donde el diagnóstico es eminentemente clínico y esto es muy importante tenerlo en cuenta, como veíamos al principio, siempre pusieron en duda el diagnóstico, que descartado, que estudios genéticos, y vemos, como se dice desde 2007, desde la conferencia en Bethesda, que el diagnóstico es por lo que yo encuentro en el paciente, no necesitamos estudios adicionales, donde la detección precoz es imperativa para poder iniciar los procesos de tratamiento. Y entre más temprano pueda realizar el tratamiento, pues voy a disminuir las secuelas a nivel motor y funcional del paciente. Donde necesitamos un seguimiento riguroso en todos los aspectos, tanto funcionales como del neurodesarrollo, como en su componente nutricional, como verificar si todas las intervenciones que se han programado se han realizado. Y es allí donde el pediatra cumple un papel muy importante en esta orquesta, donde hay múltiples actores y en donde la batuta al fin y al cabo la va a llevar el pediatra, quien es el que tiene que tomar de la mano al paciente y tiene que asegurarse que todos sus tratamientos se estén llevando a cabo, es el que se va a encargar de unir todas las intervenciones con los diferentes grupos y donde es el que se debe apersonar de esos pacientes para poder disminuir e impactar realmente en su pronóstico, en su manejo y en su rehabilitación. Entonces es muy importante el equipo multidisciplinario, siempre llevado a cabo con el pediatra a la cabeza de esta secuela. Muchas gracias por su atención durante este tiempo. Espero que el tema haya sido
de su agrado, que hayamos podido pues aprender un poco sobre este síndrome raro. Nuevamente agradezco al doctor Londoño por su acompañamiento durante esta presentación, durante este tema que ha sido eh, muy agradable y muy instructivo. No sé si hay alguna pregunta en el público o si el doctor Londoño tiene algo para aportar. Hola, buenas tardes. No, David, pues felicitarte por tu excelente charla, realmente pues muy completa. Excelente los cuadros pues que se diseñaron para pensar en un manejo multidisciplinario, como tú decías. La idea, digamos, más que, digamos, este caso es interesante por dos situaciones en particular, ya que eh, pues estamos en un escenario de formación. Igual nosotros como especialistas todos los días seguimos también aprendiendo. Eh, Uno, pues tener presente que la semiología neurológica es importante y todo aquel que haya acudido a la primer charla de neurología en la formación de pediatría de la universidad, pues hace el diagnóstico, ¿cierto? Lo que yo siempre les he insistido, que la semiología es muy importante, como yo, si le veo un ojo torcido, pues eso qué quiere decir, qué tiene el paciente. Entonces, como ves aquí, ese paciente, pues lo habían como embolatado, así como con muchas hipótesis diagnósticas, todo el mundo decía sí, que no, y finalmente era solo con ponerse a hacer juiciosamente el examen neurológico de pares craneales, la valoración pues de otras cositas, pero netamente clínico. Y lo segundo es que el pediatra debe empoderarse nuevamente, digamos, de estos pacientes, ser como el eje, como la cabeza y ir definiendo qué valoraciones adicionales por otras especialidades amerita, pero finalmente el pediatra es el que define y el que lleva la batuta, como decías tú. Entonces hay que regresar a eso, y no solamente con la secuencia móvil, sino con muchos otros síndromes y muchas otras patologías donde el paciente pues tiene que, Paciente pues perdón, tiene que, perdón, donde el pediatra tiene que estar juiciosamente haciéndole seguimiento al paciente, hacer el manejo integral, bueno, mirar qué le hace falta, necesitamos esta valoración, pegamos este concepto, a ver qué más hay que hacer en cuanto al manejo integral. Vemos que los pacientes muchas veces, más que tener una enfermedad huérfana, están en el huérfano de médicos, porque entonces por allá lo ve el gastroenterólogo y le pide una cosa por allá aparte, luego lo ve el endocrinólogo y le pide otra cosa aparte, a veces le piden hasta el mismo examen las dos especialidades y ustedes lo ven en la práctica. Entonces hay que tener un poquito como más de juicio con eso, como yo siempre les digo. Y pues básicamente no sé si alguien tiene preguntas. um, es importante por eso saber pues la funcionalidad de cada uno de los pares, ¿sí? Saber cómo los evalúo yo, cómo interpreto yo la clínica que estoy viendo en la neuroanatomía y en la funcionalidad para yo así mirar pues dónde posiblemente puede estar el daño, pero todo esto es netamente clínico, ¿sí? Así como en las demás especialidades, lo básico es la clínica, ya los exámenes complementarios nos ayudan pues para digamos, confirmar algunas otras cosas o, digamos, excluir algunas otras, pero esto es netamente clínico, como tú lo decías. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda eh, en cuanto a esto, pero creo que la charla fue pues bastante clara y bastante completa. Entonces, nuevamente felicitarte, David. Charles, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo para añadir a la charla?